Hola amigos, ¿queréis saber cómo se representan números irracionales en la recta numérica? Os lo voy a explicar de dos formas diferentes. Bienvenido al Club de los Errores, donde tu aprobado está a un solo clic. En el vídeo anterior hicimos una representación de números fraccionarios tanto positivos como negativos. Aquí os dejo el enlace para que lo podáis recordar. Hoy vamos a continuar con este mismo tema, pero dando un paso más. Os explicaré la representación de números irracionales. Vamos a hacer la representación gráfica de la raíz de 5. De una de las formas, vamos a hacer aquí una línea para separarlo. De una de las formas sería haciendo un triángulo rectángulo. Vamos a ver cómo hacemos eso. Tendríamos que descomponer el número 5 en dos números que sean la suma de dos cuadrados perfectos. Es decir, raíz de 5 sería 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Una vez que ya tenemos esto, sería como si fueran los dos lados de un cateto. En la recta marcamos, este sería el 0, y marcamos 2, que sería este número de aquí. Una vez que tenemos hecho esto, hacia arriba vamos a marcar otro cateto con la longitud del otro número, es decir, en este caso del 1. Haríamos una línea que nos une el centro con el otro cateto y con un compás picaríamos aquí con abertura en 1, esta sería la abertura del compás, trazaríamos un arco y donde caiga, ahí sería la raíz de 5. ¿Cómo se hace de la otra forma? En este caso no tenemos que descomponer el 5 en la suma de dos cuadrados perfectos, sino que el número 5 habría que descomponerlo en el producto de dos números. En este caso no queda más que sea 5 por 1. Vamos a ver entonces cómo lo haríamos. Trazamos la recta real y marcamos aquí el 0 y vamos a poner hacia la izquierda un número, por ejemplo el 1, sería entonces menos 1 porque es la recta real, y para la otra parte 5. Tienen que ser las mismas distancias, ¿vale? Una vez que hemos hecho esto, vemos que entre el menos 1 y el 5 hay 6 lugares. Entonces 6 lo dividimos entre 2 y nos queda 3. Vamos a contar 3 empezando desde el extremo. 1, 2 y 3. Entonces, aquí vamos a poner el compás. Vamos a borrar estos circulitos y con el radio, es decir, con la abertura del compás, desde este punto hasta este otro, trazaríamos una semicircunferencia. Vosotros creo que podéis comprender perfectamente que me va a salir mal. Pero es que no tengo forma de tener un compás para que me salga aquí bien. Una vez que tenemos hecho esto, desde el 0 lanzamos una línea recta hasta que vaya a tocar con la semicircunferencia que hemos hecho. A continuación cogeríamos otra vez el compás y pondríamos un extremo en el 0 y el otro extremo del compás aquí. Nuevamente haríamos un arco, voy a hacerlo con otro color, y hacemos un arco y donde caiga, ahí sería de 5. ¿Has comprendido ahora cómo se representan? Entonces ya podrás hacer mejor tus exámenes. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, tenemos la raíz de 6? Aquí no podemos conseguir que sea la suma de dos cuadrados perfectos. ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Si estás interesado también en el tema de la gramática y la sintaxis, quiero recordarte que haré vídeos que te pueden interesar. No pierdas de ojo el canal. Por tanto, suscríbete, activa la campanilla, da like, comenta y ya sabes, corre la voz. Chao amigos, hasta el próximo vídeo.